Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo UPAEP. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Siempre es grato, ya especialmente comenzando el verano y cuando la gente cambia sus periodos de actividad, todavía ver a la gente aquí interesados en participar en ideas. Esta vez le queremos agradecer al maestro Carlos Ramos Rosete, de la Decanatura de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales, que viene a darnos esta ponencia sobre Galileo y la Iglesia, que es un tema que creo que existe muy bien en la UPAEP, esa frontera entre la fe, la ciencia y las lecciones históricas que podemos bajar de ella. El maestro es profesor del Decanato de Artes Humanidades y es licenciado y maestro en filosofía, ¿no? Entonces, eminentemente preparado para ayudarnos a navegar estas aguas. Les recordamos que estamos transmitiendo por videoconferencia, entonces, para que los que estén afuera nos puedan escuchar, es empujar el botoncito, se enciende la luz verde, transmitimos y al acabar nuestra participación, lo empujamos, lo bajamos. Si no se han registrado todavía para la ponencia, tienen hasta las 2 de la tarde para hacerlo en la plataforma online y de esa manera en unas 2-3 semanas poder bajar un certificado de haber asistido. Muchas gracias. Gracias, maestro. Estamos en espera de esta excelente ponencia. Muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación. Agradezco la presencia de mis compañeros de formación humanista que me van a soportar una hora. Bueno, menos de una hora. Voy a acabar entre 10 para la 1 y la 1. Bueno, el título de la ponencia, Galileo y la Iglesia, las fronteras entre ciencia natural y religión. Para entender esta cuestión o esta problemática que se dio entre la astronomía heliocéntrica y la Iglesia católica, pues es importante destacar algunos antecedentes. El antecedente remoto, pero que va a estar presente en esta cuestión heliocentrismo y la Iglesia Católica, es la cuestión del movimiento planetario. Todo mundo puede ir al campo, observar el cielo, dejar un poquito el celular, creo que a las generaciones actuales les costaría mucho, ir al campo y observar, pues, el cielo. ¿Y qué se vería? Pues se vería una serie de puntos blancos. El mundo antiguo, los griegos principalmente, pues es lo mismo que observaban, puntitos blancos que se van desplazando en la bóveda celeste, se van desplazando del oriente hacia el occidente. Dentro de estos puntos blancos, fueron identificados 5 llamados planetas. Planeta significa estrella errante. Aquí en la diapositiva, Mercurio, Venus, Marte, Saturno, Júpiter. Les llamaron a esos puntos, los antiguos, los griegos, les llamaron estrellas errantes. ¿Por qué lo de estrellas errantes? Porque estos 5 puntos tienen un movimiento muy especial, muy distinto a los otros puntos blancos que nosotros podemos observar en la bóveda celeste. Y así, si se observa el cielo no en una noche, sino por varias noches, no sé cuántas, pero por varias noches, se va a advertir que 5 de esos puntos blancos lleva a cabo un movimiento que se va a conocer como movimiento retrógrado. Aquí en ese pequeño GIF, espero que se aprecie, se va observando que el planeta va llevando una trayectoria semejante a los demás puntos blancos. Pero de repente, el planeta que va llevando una trayectoria semejante a los demás puntos blancos, se regresa, como que se arrepiente, se regresa, sale a la mamá a regañarlo y vuelve a su trayectoria normal. Creo que aquí se aprecia mejor.
el planeta va siguiendo los demás puntos, se regresa y vuelve como que a retomar su curso. Los antiguos, observando el cielo por varias noches, se dan cuenta de esto. 5 de esos puntos blancos hacen ese extraño movimiento. Esto dio pauta a una distinción entre estrellas fijas y planetas. ¿Cuáles son las estrellas fijas? Los demás puntos. No quiere decir que no se muevan. Sí se mueven, pero se mueven regularmente. Es como unos soldados que van marchando en orden, rígidamente. Los puntos blancos que no son planetas se van desplazando en la bóveda celeste de manera con un movimiento muy regular. En cambio, los planetas tienen este movimiento retrógrado, de avance, retroceso y avance. Este es un conocimiento empírico. Así lo podemos observar durante varias noches. O para advertir ese movimiento hay que observarlo durante varias noches. Un conocimiento empírico. Y vino la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué este movimiento extraño de los planetas? ¿A qué se debe? El pensamiento mítico atribuía a los planetas vida propia. Son seres vivos que, por alguna circunstancia, se rebelan ante el movimiento regular y por eso hacen esto. Sin embargo, los griegos, marcando una distancia respecto al pensamiento mítico, ellos buscaron un conocimiento, podríamos decir actualmente científico, para explicar ese movimiento. Cuando los griegos se preguntan por qué de ese movimiento, del conocimiento empírico, se va pasando a un conocimiento científico. Decían los griegos, bueno, así lo vemos, pero ¿por qué se da esto? Por lo siguiente. Según los griegos, y esta va a ser una idea muy presente, que va a estar presente en el Istmo Galileo, según los griegos, el movimiento real de los planetas, no el que vemos nosotros, sino el movimiento real, tiene que ser un movimiento circular. El Sol, la Luna, las estrellas fijas, que se mueven regularmente, llevan a cabo un movimiento circular en torno a la Tierra. Los planetas deben de llevar también un movimiento circular. Los griegos se casaron con esta idea, y Galileo también se va a casar con esta idea. El movimiento perfecto tiene que ser circular. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cualquier punto de la circunferencia se encuentra a la misma distancia del centro. No importa qué punto escojamos, todo punto de un círculo, la circunferencia de un círculo, está a la misma distancia del centro. Entonces, los griegos se dieron a la labor de explicar el movimiento de los planetas de forma circular, pero a la vez explicando por qué vemos el movimiento retrógrado nosotros aquí en la Tierra. Surge la teoría de las esferas, que solamente la comento, no da tiempo de explicarlo, aparte que es una explicación muy complicada. El caso es que, para no hacer el cuento largo, es Claudio Ptolomeo, allá entre los años 100 y 200 después de Cristo, que da una explicación con movimientos circulares que justifican el movimiento aparente de los planetas. El modelo de Ptolemaico es geocentrista, es decir, la Tierra ocupa el centro del universo, el centro de los movimientos de los planetas, el centro del movimiento de las estrellas. La Tierra estaría un tanto descentrada en un movimiento circular. Esa órbita circular alrededor de la Tierra, en uno de los puntos de la circunferencia, es centro de otro movimiento circular que se le va a conocer como epiciclo, y creo que aquí las imágenes se distinguen bien y hablan por sí mismas. El planeta se mueve en un doble movimiento circular, un movimiento circular que lo hace trasladarse alrededor de la Tierra,
y un segundo movimiento circular en donde el punto central es un punto de la circunferencia que va llevando a cabo un movimiento de traslación alrededor de la Tierra. Creo aquí las imágenes ayudan mucho. En esta imagen se puede observar, tenemos el movimiento circular central, un movimiento que se le conocía como excéntrico, porque la Tierra no estaba exactamente al centro. El movimiento que va haciendo el planeta en un segundo círculo, cuyo centro es un punto de la circunferencia, es el movimiento de epiciclo. Y así, de esta manera, Ptolomeo buscaba explicar el movimiento aparente del planeta y su movimiento real con una combinación de un doble movimiento circular. Un observador que está aquí en la Tierra, pues en la combinación de este doble movimiento circular veía el movimiento retrógrado del planeta. De esta manera, Ptolomeo pues buscó explicar el movimiento de los planetas. Esto tenía que traducirse en un esquema matemático. Este doble movimiento circular, que resultaba para un observador en la Tierra el movimiento aparente, tenía que traducirse en un esquema matemático. Y de este modo, a partir de Ptolomeo y durante toda la Edad Media, comienza a armarse las tablas astronómicas. Las tablas astronómicas, ¿qué eran? Las tablas astronómicas eran un conjunto de ideas matemáticas y geométricas que buscaban explicar el movimiento de los astros con principalmente de los planetas, con este doble movimiento circular. Aquí es muy importante señalar lo siguiente. En la astronomía medieval y también en la astronomía griega se conjuntaban dos cosas. Una teoría que explicase el movimiento de los astros y el movimiento retrógrado de los planetas con base a un movimiento circular. Elaborar unos cálculos matemáticos que van a estar contenidas en las tablas de Ptolomeo e ir prediciendo el movimiento de los astros de acuerdo a esta teoría. Estas tablas tenían que predecir el movimiento de los astros, tenían que predecir las estaciones, tenían que predecir cuándo determinado planeta tenía que pasar por determinada constelación. Y de acuerdo a la descripción del movimiento de los astros, se validaba o no se validaba la teoría del doble movimiento circular de los planetas. Las tablas de Ptolomeo, eran la constatación empírica de cómo se estaba moviendo los astros, validando la teoría. El esquema de Ptolomeo, geocentrista, con este doble movimiento circular, explicaba en mayor medida el movimiento de los astros. Sin embargo, había imperfecciones. Había que estar corrigiendo la tabla de acuerdo a la observación, no solamente corregir la tabla, sino también corregir la teoría. En pocas palabras, la observación que se tenía del movimiento de los astros no correspondía exactamente a la tabla, y había que corregir la tabla y también había que corregir la teoría. Se tenía que estar ajustando la teoría a la tabla para que correspondiera con la observación del movimiento de los astros. De este modo, corrigiendo el esquema teórico de Ptolomeo, hacia el siglo XV, para mejorar el nivel predictivo de los movimientos planetarios, se amplió el modelo tolemaico de epiciclos para incluir más movimientos, lo que lo volvió cada vez más complejo. Aquí la imagen es muy ilustrativa. Algunos astrónomos, ¿qué es lo que hicieron? Dado que no hay esta concordancia, dado que no hay esta adecuación entre la teoría, las tablas y lo que yo observo, pues vamos modificando las tablas, vamos modificando la teoría,
y le vamos añadiendo otro movimiento circular para que la adecuación sea lo más exacta posible. En esta imagen, como ustedes pueden observar, tenemos el movimiento excéntrico, tenemos un epiciclo y ya le suman otro epiciclo. Ahora ya tenemos un triple movimiento circular para explicar los movimientos de los planetas y coincidan con las observaciones. Para el siglo XV, el esquema de Ptolomeo se vuelve un esquema muy complejo, bastante complicado. Le empiezan a sumar más movimientos circulares, todo con la finalidad de que corresponda a las observaciones. Y aún así había lagunas. En este contexto va a aparecer Copérnico. Copérnico, interesado en la astronomía, se da cuenta que el esquema tolemaico se ha vuelto muy complicado. Lo están complicando tanto, modifican las tablas y no hay esa armonía, esa correspondencia entre movimiento celeste, o la teoría del movimiento celeste, las tablas, y lo que yo veo en la bóveda celeste. Copérnico llevará a cabo pues lo que se conoce como una revolución, que fue una revolución astronómica. Copérnico va a adoptar un punto de vista heliocéntrico, es decir, el centro de las revoluciones celestes no es la Tierra, es el Sol. Y adoptando un esquema heliocéntrico, Copérnico va a proponer una reelaboración de la teoría astronómica y desde luego una reelaboración de las tablas. Los puntos centrales de Copérnico son los siguientes: el Sol es inmóvil en el centro del universo, los planetas giran alrededor del Sol según el siguiente orden: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. Los planetas conocidos, hay que recordar, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno son los planetas que se perciben a simple vista, los únicos conocidos, los que va a conocer Galileo. La Tierra con doble movimiento, rotación alrededor de su propio eje y traslación en torno al Sol. La Luna gira alrededor de la Tierra. Y ese elemento va a ser muy importante. En el esquema heliocéntrico de Copérnico, el último planeta conocido era Saturno. Y detrás de Saturno estaban las estrellas fijas, que repito, no es que no se muevan, sino que se mueven regularmente. En el esquema teórico de Copérnico, la distancia entre Saturno y las demás estrellas es una distancia muy grande, por cuestiones matemáticas y geométricas. Copérnico propone su sistema heliocéntrico y su sistema heliocéntrico explicó de una manera más sencilla el movimiento retrógrado de los planetas. Aquí en el GIF, que va corriendo poco a poquito, se explica o se grafica cómo es el movimiento retrógrado de los planetas en un esquema heliocéntrico. Tenemos el Sol, tenemos la Tierra, tenemos Marte. La órbita de la Tierra es menor en comparación a la órbita de Marte, por lo tanto la Tierra se va a mover más rápido que Marte, lo cual va de acuerdo a las observaciones. Y cuando la Tierra va en el punto A, Marte va en el punto A, y observamos esto. Va desplazándose la Tierra, le va a ganar la carrera a Marte, y en los siguientes puntos va a haber una correlación para un observador que está en la Tierra entre la Tierra y Marte, y aquí no se ve muy bien, pero aquí va a estar el movimiento retrógrado aparente. Aquí va el planeta siguiendo a las demás estrellas, se regresa, retoma su curso, y esto es el resultado de las posiciones alternativas
de Tierra a Marte, ya que la Tierra le va ganando la carrera orbital a Marte, y en cuanto que le va ganando la carrera orbital, el observador terrestre pues va a contemplar el movimiento retrógrado del planeta. El esquema de Copérnico resultaba un esquema matemático y geométrico más sencillo que el de Ptolomeo, y explicaba el gran problema que se remonta hasta los griegos del movimiento retrógrado planetario, y lo explicó mejor y de manera más sencilla. Copérnico tenía unas ideas un poco elitistas. Para él el saber era solamente para unos iniciados, para unos que tuvieran ya un conocimiento previo de las cosas. Copérnico esto lo trabajó durante toda su vida, y es al final de su vida en donde se publica su obra, en donde se va a explicitar esto. Al momento en que Copérnico muere, sale su obra, en donde se da una explicación geométrica y matemática del movimiento de los astros. Gracias. Copérnico muere, su obra es conocida, y quien editó la obra de Copérnico se daba cuenta que el esquema heliocéntrico no concordaba muy bien con lo que dice la Sagrada Escritura, con lo que dice la Biblia. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Él se daba cuenta que no concordaba, que iba a haber un choque ahí, choque que le va a tocar a Galileo, y ahorita lo vamos a ir explicando. El editor de la obra de Copérnico va a dar cuenta que va a haber un choque, y muy hábilmente, en lo que podríamos llamar introducción, o la introducción del editor, diríamos ahora, dice que el esquema heliocéntrico propuesto por Copérnico es un esquema matemático nada más. Es un esquema matemático para explicar el movimiento de los astros, para predecir el movimiento de los astros, para mejorar las tablas, para mejorar el calendario, pero simple instrumento matemático. La realidad es otra. Ahora sí que la obra de Copérnico se divulga como un modelo matemático que ayuda a predecir el movimiento de los astros, que lo hace de manera más sencilla que el esquema tolemaico, pero la realidad es otra cosa. Se dio aquí este dualismo. Durante la segunda mitad del siglo XVI, el esquema de Copérnico se va a difundir, va a ser estudiado, llama mucho la atención, efectivamente es un esquema más sencillo, hace lo que hacía el esquema tolemaico, predecir los movimientos de los astros, lo hace mucho mejor. Sin embargo, es muy importante la cuestión cronológica, segunda mitad del siglo XVI, sin embargo, hay dos problemas. Primer problema, pues el esquema de Copérnico tampoco es perfecto. Las observaciones astronómicas no corresponden a lo que propone Copérnico. Es más, esto causa terror. Hay que añadirle epiciclos también al esquema de Copérnico. ¡Oh, desgracia! Bueno, ¿por qué sería una explicación astronómica? Que sinceramente no me la sé. Ahora sí que doy la conclusión. Bueno, de hecho, la razón fundamental la voy a decir después. Hay una razón fundamental. No corresponde tampoco el esquema del heliocentrismo copernicano tampoco. ¿Es mejor que el de Ptolomeo? Sí. ¿Más práctico? Sí. Pero también hay algunas imperfecciones en el momento de predecir el movimiento de los astros. Ese es uno. Hay que meterle epiciclos. Uy, se nos va a complicar igual que el esquema de Ptolomeo. Segundo problema. La pregunta que algunos hacían, pero no lo hacían en conferencias como esta, sino que lo hacían tomando ahí no sé si había Coffee Break, pero el Coffee Break. Oye, ¿y no será verdad que el Sol ocupa el centro del universo? Shh, silencio, eso no.
Eso no se dice. Pues a lo mejor sí, pero la Iglesia Católica maneja un esquema geocéntrico. No, silencio. Esto es el previo que va a condicionar mucho la cuestión de Galileo y la Iglesia. Bueno, el sistema copernicano aparece como un nuevo sistema astronómico matemáticamente más sencillo que explica el movimiento de los astros adoptando un punto de vista heliocéntrico, pero tampoco estaba exento de imprecisiones matemáticas con relación a las observaciones astronómicas. De hecho, en las universidades a finales del siglo XVI y principios del XVII, en la cátedra de astronomía se explicaban los dos sistemas, el tolemaico y el copernicano, haciendo ver que efectivamente el copernicano era más adecuado, pero también era imperfecto. El contexto del saber, de cómo se concebía el saber cuando Galileo va a intentar demostrar la realidad física del heliocentrismo. Si el heliocentrismo de Copérnico se divulgó como algo matemático y nos callamos si es físico o no, Galileo le va a entrar directamente, como decimos aquí en México, va a agarrar el toro por los cuernos, de intentar demostrar la realidad física del heliocentrismo. Pero Galileo se mueve en un contexto universitario. Galileo pues siempre se movió en un contexto universitario. En el contexto universitario donde se mueve Galileo, pues hay una visión del saber, hay una jerarquía del saber que está ilustrada ahí en la diapositiva. La reina de las ciencias, la teología. Es la reina de las ciencias. Debajo de la teología, la filosofía. Y debajo de la filosofía, distintos saberes en donde entraba la astronomía. Una visión muy jerarquizada. Así como el ser humano debe de obedecer la voluntad de Dios, así como la finalidad última de la vida humana está en Dios, así como todas mis actividades tienen que ver con Dios, pues desde luego el saber tiene que ver con Dios. Primero la teología, la filosofía y los distintos saberes en donde están las matemáticas y la astronomía, subordinadas a la teología. En las universidades medievales, ser teólogo, tener el título de licenciado en teología, doctor en teología, pues era lo máximo. Después venían los filósofos y después venían los demás. Otro elemento, aquí en esta diapositiva se ilustra bien cómo se concebía el universo en la Edad Media. Quiero aclarar que esta imagen sintetiza mucho lo que Dante Alighieri habla en la Divina Comedia. Si alguien lee la Divina Comedia, es una perfecta síntesis de elementos medievales con relación a la visión del universo. La tierra en el centro, abajo está el infierno, hacia arriba está el purgatorio, la luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, las estrellas fijas, que ya dije que no son fijas, sino que se mueven regularmente, y hasta arribita la gloria de Dios. Era la imagen medieval del universo. ¿Por qué esta imagen medieval? Bueno, el hombre como imagen y semejanza de Dios, según lo que dice el Génesis, y el verbo de Dios hecho carne, según el Evangelio de San Juan, son elementos que hicieron pensar a los medievales que la Tierra tiene que ser el centro físico del universo. El centro físico del universo es la Tierra, ya que en la Tierra Dios culminó su obra con el ser humano. La Tierra tiene que ser el centro porque el Hijo de Dios se hizo carne y no podía haberse hecho carne en un lugar que no fuese el centro. Aquí hay una confusión. El centro creacional, según el Génesis, que es el hombre, tiene que ser el centro físico. Dios tiene que encarnarse en un lugar que sea el centro físico.
una idea muy arraigada. Esa cosmología cristiana que acabo de presentar, esa idea de que el hombre tiene que ser el centro, la Tierra tiene que ser el centro del universo porque el hombre es imagen y semejanza de Dios, porque ahí el Hijo de Dios hizo carne, y esto es muy importante, no era un dogma de fe, como la resurrección de Cristo, o la misma encarnación, o creer en los milagros de Cristo, o creer en el carácter redentor de la muerte de Cristo. No era un dogma de fe, era una opinión teológica muy respetable. Los que más sabían, o los considerados los que más sabían en la Edad Media, defendían esta opinión y era una opinión teológica muy respetable. Galileo, que siempre fue un católico, siempre se dijo católico, pues conocía muy bien esto y sabía que no era dogma de fe. Sabía que los teólogos, incluso ayudándose de Aristóteles, buscaban justificar una visión geocéntrica. Otro elemento que va a estar influyendo es la Reforma Protestante. La Reforma Protestante se conoce como la Reforma al movimiento cristiano encabezado por Martín Lutero en el siglo XVI y que llegó a producir la separación de la Iglesia Protestante de la Iglesia Católica Romana. Lutero dijo muchas cosas, entre las cosas que dijo es lo siguiente: la Escritura, la Biblia, la Sagrada Escritura, por sí sola constituye la infalible autoridad de la que tenemos necesidad. El Papa, los obispos, los concilios y la tradición católica en su conjunto no solo favorecen, sino que obstaculizan la comprensión del texto sagrado. Solo la Biblia es palabra de Dios. Lo demás es interpretación y, en la visión de Lutero, la interpretación llevada a cabo por los concilios, por la Iglesia Católica, puede incluso estorbar la verdadera comprensión del texto. Idea muy herética, pues sí, bastante herética, pues desde la perspectiva católica. La Iglesia Católica, como es bien conocido, reacciona con el Concilio de Trento, la Contrarreforma, le vamos a responder a Lutero y compañía, y en este punto, la Iglesia Católica dice, nadie, en ejercicio de su propio criterio y mediante la alteración del sentido de la Sagrada Escritura a su libre albedrío, podrá atreverse a interpretarlas. La Iglesia Católica inmediatamente reacciona. La Sagrada Escritura tiene que estar interpretada en la comunidad eclesial que tiene una gran historia. Para interpretar adecuadamente la Sagrada Escritura y no caer en herejía, es importante tomar en cuenta lo que dice la comunidad, lo que dice la tradición. Si un teólogo quiere hacer interpretaciones sobre la Sagrada Escritura, debe tomar en cuenta lo que dicen los santos padres. Si no, puede caer en herejía. Y aquí está la controversia Lutero, Iglesia Católica, la menciona nada más, no es el caso profundizar. Esto está rodeando el contexto en el cual Galileo va a tener su problema con la Iglesia Católica. Dice la Iglesia Católica: aceptar las Sagradas Escrituras del modo en que han sido y son defendidas por la Santa Madre Iglesia, a quien corresponde enjuiciar el verdadero sentido y la interpretación de las Sagradas Escrituras, y no aceptar ni interpretar estas de ningún otro modo que según sea el acuerdo unánime de los santos padres. Bueno, Galileo, entre 1609 y 1610, se va a dedicar a observar los astros, ayudado por el telescopio. Galileo perfecciona los lentes de aumento, los perfecciona y hace su telescopio. Y tiene la originalidad, aunque no fue el único, tiene la originalidad de ver las estrellas, ver el sol, ver la luna con su telescopio. Va registrando sus observaciones telescópicas y antes de que alguien le gane, Galileo era muy soberbio, Galileo quería ser el primero en todo, antes de que nadie le gane, publica esta obra,
el mensajero celeste, Cindereus Nuncius en latín, en marzo de 1610 publica su obra y pues Galileo es el primero en publicar un libro de astronomía con base a observaciones astronómicas. Primera obra en la cual se habla de astronomía con base al telescopio. En esa obra, incluso en la introducción explica cómo hay que usar el telescopio. En esa obra dice muchas cosas. Lo que voy a resaltar aquí es solamente lo que tiene que ver con el heliocentrismo. Galileo observa que hay más estrellas de lo que se pueda percibir a simple vista. Si recordamos, en el esquema de Copérnico, entre Saturno y las estrellas fijas hay una gran distancia. Y se preguntaban qué hay entre qué hay ahí. Parece que ser nada. ¿Cómo que nada? Si Aristóteles ya dijo que la naturaleza le tiene horror al vacío, tiene que haber algo. Galileo con su telescopio dice, pues sí hay algo. ¿Qué? Pues más estrellas. Es decir, la distancia entre Saturno y las estrellas fijas, sí hay más estrellas, pero que no se ven a simple vista. Esto ya es una corroboración a favor del esquema de Copérnico. Se pone a ver a Júpiter y se da cuenta que Júpiter es rodeado por 4 cuerpos. Lo que tienen ahí en la diapositiva, pues ahora sí que son fotos de la obra de Galileo, el mensajero celeste. La estrella principal es Júpiter y él como un buen investigador va registrando sus observaciones y dice, es que alrededor de Júpiter veo a veces 4 pequeños cuerpos, a veces veo 3, a veces veo 1, y aquí ustedes lo pueden observar. Ahí Galileo va registrando, haciendo pequeños dibujos, diciendo que alrededor de Júpiter aparecen 4, 3, 2 cuerpos. La conclusión, pues va a ser la conclusión de Galileo, conclusión perfectamente adecuada. Júpiter está rodeado por 4 lunas. Sabemos que es más, actualmente sabemos que es más. Sin embargo, con el telescopio rudimentario que tenía Galileo, él detecta, identifica, observando por varias noches, identifica que hay 4 cuerpos que le dan la vuelta al gran Júpiter. Una de las objeciones al heliocentrismo era la siguiente. Según el heliocentrismo, la Tierra le da la vuelta al Sol y la Luna sigue el movimiento de la Tierra. ¿Qué no la Luna debería de quedarse atrás? Con esta observación, Galileo responde, bueno, yo ya he visto un planeta que es rodeado no por un satélite, sino por 4. Ese planeta, independientemente si le da la vuelta a la Tierra o le da la vuelta al Sol, le da la vuelta a la Tierra o al Sol perfectamente con sus 4 satélites y no los deja atrás. Además, aclara una cosa, ¿por qué a veces veía, por ejemplo, 1 o solamente 2? Lo que pasa es que los otros 2 o los otros 3 están atrás de Júpiter y no los podía observar. Entonces, no hay problema de que un planeta con su satélite le dé la vuelta a otro cuerpo, sea el Sol o sea la Tierra. La objeción que dice que el heliocentrismo tiene que ser falso porque la Luna no podría seguir a la Tierra, se cae. Júpiter lo hace hasta con 4. Bien puede ser, de hecho, para Galileo, pues tiene que ser el Sol. Y aunque fuese la Tierra, lo hace con 4, ¿cuál es el problema? Las fases de Venus. Si alguien algún día lee el mensajero celeste, lo de las fases de Venus no está en el mensajero celeste. Esa fue otra observación que hizo después. Las fases de Venus. Venus mostraba fases como la Luna. Cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante, en fin. Las fases de Venus tiene fases como la Luna. Aquí es muy interesante el asunto. Venus siempre aparece cerca del Sol.
¿Cómo es que aparece siempre cerca del Sol? Venus en algunos días es el astro más brillante al amanecer, en algunos otros días Venus es el astro más brillante al atardecer. Venus siempre anda siguiendo al Sol. Bueno. Y además muestra fases, ¿ok? Lo que tiene en la diapositiva es un esquema geocéntrico. Un esquema geocéntrico en donde, para explicar por qué Venus aparece cerca del Sol, se tenía que asumir que el movimiento del Sol y el movimiento de Venus tenía que estar sincronizados. Es decir, Venus no podría adelantar mucho al Sol, no podía atrasar mucho al Sol, sino no podía justificarse esto del lucero de la mañana, lucero de la tarde. Venus tenía que seguir muy de cerca al Sol, ambos en su movimiento de traslación, en este caso en torno a la Tierra. Dice Galileo, si esto es verdad, Venus siempre está cerca del Sol y no podría tener fases. Pero yo estoy viendo en mi telescopio que tiene fases. Luego, ¿cómo en un esquema geocéntrico se explica la cercanía de Venus al Sol y con sus fases? No se puede, pero en un esquema heliocéntrico sí. En un esquema heliocéntrico tenemos al Sol, bueno, estará Mercurio, estará Venus, nosotros estamos aquí en la Tierra, nosotros de la Tierra siempre vamos a ver a Venus cerca del Sol porque su órbita es más interior que la Tierra, siempre lo vamos a ver de cerca, lucero de la mañana, lucero de la tarde, y de acuerdo a como Venus le está dando la vuelta al Sol, se pueden observar sus fases. Nosotros aquí desde la Tierra, yo con mi telescopio, dice Galileo, observo sus fases. Otro elemento a favor del heliocentrismo. Galileo presenta sus observaciones. Galileo hacia 1612-13 viaja a la misma Roma, le presenta sus observaciones a los jesuitas de aquella época. Los jesuitas tenían su observatorio. Llegó Galileo, les presenta, lleva su telescopio, les presenta sus observaciones. Hubo algunos jesuitas que decían, es que yo no veo lo que ve Galileo. Galileo les dice, pues hay que saber utilizar el telescopio, y sí hay que saber utilizar un telescopio. Los jesuitas ven lo que ven Galileo. Viene la polémica de si es real el heliocentrismo o no es real el heliocentrismo. Galileo está aportando pruebas con base a la observación del telescopio. Todo mundo está de acuerdo, siempre y cuando lo utilice bien, que esas observaciones son correctas. Sin embargo, había problemas para aceptar totalmente el heliocentrismo como realidad física. ¿Qué problemas había? Un problema físico es el poder conciliar los movimientos que hay en la Tierra con el movimiento de los cuerpos que hay en la Tierra con el doble movimiento de la misma Tierra. Es decir, la Tierra está moviendo, está rotando, está trasladándose y hay otros movimientos. ¿Por qué los pájaros no se quedan atrás si la Tierra tiene un movimiento de traslación muy acelerado? De hecho, ya se empezaban a hacer cálculos sobre el movimiento de traslación de la Tierra, es un movimiento muy acelerado, ¿por qué no se quedan atrás los pájaros? Si yo disparo una bala de cañón, no da lo mismo que lo dispare hacia al este o al oeste, la relación de distancia va a ser distinta, porque en lo que la bala viaja, la Tierra ya se movió al rotar. Si yo me subo a la torre de Pisa y dejo caer un objeto, ¿por qué el objeto cae ahora sí que en la base de la torre y no se desvía? Porque al momento de estar rotando la Tierra, ese movimiento tendría, lo que la bala va de arriba abajo, retardaría su movimiento y tendría que caer lejos de la base de la torre. Galileo explica esas objeciones aludiendo al movimiento de un barco cuyo movimiento es uniforme. Dice Galileo, en un barco y tenemos un movimiento uniforme, no hay oleaje, el movimiento del barco no es constante, los fenómenos
de movimientos de otros cuerpos en el barco con un movimiento uniforme obedecen la misma situación que si el barco estuviese en reposo. Galileo empieza a hablar de la relatividad del movimiento y esto del movimiento uniforme. El problema es que no había una teoría que lo justificara. Todas estas cuestiones pues son justificadas en la teoría de la gravitación universal publicada por Newton, pero el año 1687. Esta polémica es de 1611, 12, 13, es con la teoría de la gravitación universal con que Newton justifica desde el movimiento de la Luna al movimiento con el cual cae una manzana por una misma teoría matemática. Con la teoría de la gravitación universal, este movimiento de los cuerpos y el doble movimiento de la Tierra quedan perfectamente explicados. Hace ratito surgió la inquietud, ¿por qué el esquema heliocéntrico de Copérnico no es perfecto? Pues porque las órbitas que planteaba Copérnico son circulares. Y las órbitas de los planetas no son circulares, tienden a ser una elipse. ¿Y eso quién lo descubrió? Kepler. Kepler a Kepler le llevó también mucha violencia intelectual abandonar el círculo y meter una elipse para explicar el movimiento planetario. Para 1609, Kepler ya había formulado 2 de sus 3 leyes del movimiento planetario con la elipse como fundamento del movimiento planetario. De hecho, hubo correspondencia entre Galileo y Kepler. Kepler le escribía a Galileo: no, pues fíjate que los planetas siguen un movimiento en la elipse, y aquí está mi justificación matemática. Y Galileo, por soberbio, no le hizo caso. Y ahí ya tenía un problema Galileo. Galileo, con sus órbitas circulares, no podía justificar bien el heliocentrismo. Kepler lo hizo muy bien. El problema de Kepler fueron 2 cosas. Primero, que era protestante. Estamos en el contexto. ¿Cómo un pobre protestante va a decir algo verdad, no? Segundo, también Kepler era muy renuente, no le gustaba publicar mucho sus ideas. Total que a Kepler, ¿cuándo le hicieron caso bien a Kepler? Cuando Newton publica su teoría de la gravitación universal, porque de la teoría de la gravitación universal se deducen muy bien las 3 leyes de Kepler. El protestante tenía razón. El tiempo ya me está comiendo. Otro problema es esto del paralelaje estelar. ¿Qué es el paralaje estelar? Es lo siguiente: si la Tierra le está dando las vueltas al Sol, la observación que hacemos de una estrella tiene que variar de acuerdo, creo que la imagen aquí lo ilustra bastante, tiene que variar de acuerdo al movimiento de la Tierra. Si la Tierra está aquí en enero, en julio va a estar del otro lado, yo tengo que observar un movimiento aparente de la estrella. Aquí en el GIF, espero que se distinga, lo va explicando. Creo que el GIF ya se trabó, bueno, ni modo. La estrella tiene que tener un movimiento aparente en razón del movimiento de traslación de la Tierra. Y eso no se observaba. ¿Por qué no se observaba? Porque el telescopio que tenía Galileo y que se tenía en el siglo XVI no son tan potentes para observar el movimiento aparente de la Tierra, consecuencia del movimiento de traslación, el movimiento aparente de la estrella, consecuencia del movimiento de traslación de la Tierra. Será hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en donde con telescopios más potentes se va a comprobar el paralaje estelar, y esto prácticamente es la comprobación de el movimiento de traslación de la Tierra. Había un problema, me voy a adelantar, había un problema teológico, y esto fue lo que desató toda la cuestión. Ahí están unos salmos, en donde se habla de la obra de Dios, pero asumiendo un esquema geocéntrico.
te alabamos, Dios, porque afirmaste la tierra de manera inamovible, por ejemplo. El pasaje de Josué. El pasaje de Josué es muy interesante. Está narrando la pelea entre los israelitas y otro pueblo, y era conveniente que no se hiciera de noche para que los israelitas vencieran a ese otro pueblo, y narra el pasaje de Josué que por un acto milagroso Dios detiene el sol, se alarga el día, y con eso el pueblo de Israel puede vencer al otro pueblo. Ahí, el que se está moviendo es el sol. En esos pasajes, si ustedes los leen, pues efectivamente hay una visión geocéntrica, la tierra firme y el sol le da vueltas a la tierra. Galileo se va a meter a esta polémica. Por razón del tiempo, pues ya no lo voy a poder explicar bien. Ahora sí me llevé mucho en la introducción, pero es muy importante la introducción para entender el problema. Solamente Galileo va a escribir las cartas copernicanas. ¿Qué son las cartas copernicanas? Bueno, fueron cartas a personas que conocía en su época, que Galileo conocía en su época, respondiendo al problema teológico. Y solamente me quiero quedar con una frase, esta. ¿No? Entonces puedo esperar, ¿me pueden aguantar otros 15, 20 minutos? Bueno, ok, entonces me regreso despacito. Entonces, hay textos bíblicos que asumen una visión geocentrista, y aquí estaba la raíz del problema. ¿Cómo responder a estos textos bíblicos? Galileo se va a meter a hacer de teología, y volvemos otra vez al contexto. Si recordamos, ¿quién es la reina de las ciencias? La teología. ¿Quién es Galileo? Un matemático que está abajo. Ahora resulta que el matemático les va a explicar a los teólogos cómo explicar la Biblia. ¡Ah, caray! ¡Qué grave ofensa! Eso influyó bastante. Las cuestiones personales influyen bastante. ¿Quién de ustedes aquí se pelea con su jefe? Aunque tenga la razón. Pues no, ¿verdad? Bueno, hay quien lo hace, pero en términos generales, no. Galileo, ¿cómo va a responder a esto? Y de hecho lo hizo muy bien. Bueno, entre 1613 y 1615 escribe las conocidas 4 cartas copernicanas, en donde Galileo expone sus puntos de vista sobre la controversia teológica del heliocentrismo. La carta más importante está dirigida a Cristina de Lorena, gran duquesa de Toscana. Aquí los historiadores no pueden encontrar muy bien la fecha, pero al parecer es de abril de 1615. El año sí, el mes como que hay polémica, pero bueno, 1615. ¿Quién era Cristina de Lorena? Esposa del duque de Toscana, Fernandino I, mujer muy preocupada por la cuestión del heliocentrismo y la Sagrada Escritura. A esta duquesa no le interesaba si una justificación a la luz de la gravedad, no le interesaba la cuestión matemática, no le interesaba eso del paralaje estelar, lo que le interesaba era esta situación del heliocentrismo y la Sagrada Escritura. Es una carta que ustedes pueden encontrar en internet, en un sitio serio, es descargable, es muy amplia, un poco difícil, diría la maestra Lulu Garzón, un poco difícil, pero Galileo hace un tratado muy bueno de las relaciones entre astronomía y religión. Galileo en esa carta, les voy a resumir los puntos más importantes de esa carta, está preocupado porque no se condene el libro de Copérnico y el heliocentrismo en razón de la Sagrada Escritura. Dice Galileo, sería un error que la Iglesia Católica, a través del Santo Oficio, condenara al heliocentrismo como algo contrario a la Sagrada Escritura. Sería un error que va a retrasar el progreso de la ciencia. ¿Por qué es un error? Y es lo que va a explicar Galileo a lo largo de la carta. Galileo, como católico, convencido, dice, la Sagrada Escritura no es errónea. No hay error en la Sagrada Escritura. Los que se pueden equivocar son aquellos que la interpretan. El matemático diciéndoles
a los grandes teólogos cómo tiene que hacer su oficio. Si hay un error, es en la interpretación de la Sagrada Escritura. Efectivamente, dice Galileo, el sentido literal de la Sagrada Escritura es contrario al heliocentrismo. Podríamos optar por una interpretación simbólica, dice Galileo. A ver tú, Galileo, ¿tú quién eres para andar proponiendo una interpretación alternativa a la Sagrada Escritura? ¿No será acaso que ya te llegaron los aires de Lutero? Continúa Galileo. Bueno, en esto hay que tomar en cuenta un punto central. Esos pasajes heliocéntricos son dirigidos no a científicos, sino a la gente inculta. El lenguaje geocéntrico de la Sagrada Escritura es el lenguaje popular. Y efectivamente, en nuestro lenguaje popular es geocentrista. ¿Ya salió el sol? No, pues está nublado y no se ve. Ah, ya me voy porque al rato el sol camina y me va a agarrar todo no voy a encontrar sombra. Ay, espérate a que el sol camine para que avance la sombrita y ya. Nuestro lenguaje común y corriente es geocentrista. Dice Galileo, ¿para quién está dirigida la Sagrada Escritura? Para gente común y corriente. Es lógico que asuma un lenguaje geocentrista. Es más, dice Galileo, es un error argumentar cuestiones astronómicas desde la Sagrada Escritura. Y aquí Galileo se ve genial. La polémica de si el Sol o la Tierra es el centro es una polémica de astronomía, en donde la Sagrada Escritura no tiene nada que decir, porque la Sagrada Escritura está centrada en la salvación del alma. Yo puedo pensar heliocéntricamente, esto no lo dice Galileo, lo estoy ejemplificando. Yo puedo pensar heliocéntricamente y condenarme al infierno. Yo puedo pensar geocéntricamente y salvarme. Si el Sol o la Luna, perdón, si el Sol o la Tierra es el centro, no tiene nada que ver con la salvación. Y la Escritura se remite a la salvación. Insiste mucho Galileo. El geocentrismo no es dogma de fe, es una opinión errónea a partir de la Sagrada Escritura. Si recordamos, la Iglesia Católica decía, hay que interpretar la Biblia, pero de acuerdo a la tradición de la Iglesia. Y en la misma carta, Galileo cita a un padre de la Iglesia, San Agustín, en su obra La interpretación literal del Génesis. Y ahí, en el capítulo 9 y 10, San Agustín dice, no tiene sentido preguntar sobre la forma del cielo de acuerdo con la Sagrada Escritura, porque el Espíritu de Dios no nos enseña cosas que no les sirven para la salvación. El siguiente capítulo, se dice que la cuestión sobre el movimiento del cielo no es provecho para comprender la religión. San Agustín. ¿Por qué San Agustín escribe esto? Lo que pasa es que en tiempos de San Agustín empieza el contacto, incluso enfrentamiento entre cristianos y gente de pensamiento griego. Lo voy a ejemplificar. Decía el pensador griego, a ver tú cristiano, ¿tú crees que Dios creó los cielos y la tierra? Sí. Pero fíjate que el universo es así. ¿Qué me dices tú cristiano? Y el cristiano hacía cara de what. No sabía responder. Entonces, un poquito medio sofista el griego le decía, ya ves, tú dices que Dios creó el universo y no me sabes explicar el universo. No te acepto tu fe. Entonces San Agustín luego dice, momento. Cuando el cristiano predica su mensaje, es un mensaje en orden a la salvación, en donde no importa cómo concibamos al universo. Si es redondo, cuadrado, rectangular, eso no importa. Claro, hubo cristianos que aceptaron el reto. Ok, ahorita no te puedo responder,
déjame investigar y te respondo. Y es donde empieza a nacer este diálogo, esta armonía de pensamiento cristiano y pensamiento griego, que va a marcar mucho la Edad Media y que Santo Tomás de Aquino será uno de sus representantes. Bueno, volviendo a la situación, cita un padre de la Iglesia: tu forma de ver el universo no tiene nada que ver con tu salvación. Entonces dice Galileo: no me quieras argumentar con la Sagrada Escritura cómo es el universo. Esta frase que cita Galileo en su carta, y que es resultado de estas reflexiones de San Agustín: la intención del Espíritu Santo era enseñarnos cómo se va al cielo y no cómo va el cielo. Como ustedes pueden observar aquí, la palabra cielo está manejada en sentido equívoco, pero está muy bien manejada para decir una gran verdad. La intención del Espíritu Santo es enseñarnos cómo se va al cielo, cómo conseguir la salvación eterna, y no cómo el cielo está, o los cielos están constituidos. Con esto Galileo reafirma: no se vale invocar la Sagrada Escritura para cuestiones astronómicas. Y Galileo pone un ejemplo muy interesante. Efectivamente, la teología es la reina. Yo no niego eso, que la teología sea la reina. Pero esta reina no se puede meter aquí. ¿Cómo que no se puede meter aquí? Y aquí viene el ejemplo de Galileo. Imaginemos un reino. Está el rey y está el humilde zapatero. El humilde zapatero es súbdito del rey. Si el rey le dice vete a la guerra, pues tiene que irse a la guerra. Pero el rey no le va a decir al zapatero cómo hacer los zapatos, porque el rey no sabe de zapatería. Aquí el zapatero es la ciencia astronómica, el rey es la teología. Efectivamente, en ciertos ámbitos, el zapatero como súbdito tiene que obedecer al rey. Pero en cómo hacer zapatos, salvo que el rey sepa de zapatería, salvo que los teólogos sepan bien de astronomía, que según Galileo no saben nada, y eso les ofendía, no le puede decir el rey al zapatero cómo hacer zapatos. No me digan cómo hacer la astronomía, que aquí yo estoy argumentando cómo debe de ser, y no me invoquen la Sagrada Escritura. Es un Galileo que está respondiendo muy bien como católico. Esto es muy importante. Galileo no es el libre pensador de la Ilustración del siglo XVIII que les va a desacreditar a la religión por el simple hecho de ser religión. Galileo está definiendo ámbitos del saber, el saber de la religión y el saber de la astronomía. Sigue Galileo citando a San Agustín: cosas de la naturaleza demostradas por los sabios no son contrarias a la Sagrada Escritura. Es decir, si algo está perfectamente demostrado en ciencia natural, no puede contradecir a la Sagrada Escritura siempre y cuando la interpretemos bien. Galileo aquí está distinguiendo los siguientes elementos. 1. Lo que dice la Sagrada Escritura es verdad. Al fin y al cabo, Galileo es un católico. 2. Su interpretación puede ser errónea, pero interpretémosla bien. 3. Si una cuestión en astronomía está perfectamente bien demostrada, no tiene que haber contradicción, y aquí católico argumenta como católico, puesto que la naturaleza y la Sagrada Escritura tienen como fuente a Dios, y Dios es fuente de verdad, y verdad no se puede contradecir con verdad. Dice Galileo: si hay oposición, o los teólogos están malinterpretando, o no se está demostrando adecuadamente lo que son las cosas. Galileo, como les dije que era muy soberbio, él decía: yo estoy demostrando bien las cosas y por lo tanto los que están mal son los teólogos y lo tienen que reconocer. Esto le causó muchos problemas. Cosas de la naturaleza que tocan cuestiones de fe y son contrarias a la Sagrada Escritura, pues sí pueden ser falsas. Es decir, si hubiese cuestiones de la naturaleza que son dogma de fe, entonces estas cuestiones de la naturaleza que son dogmas de fe, y alguien dice algo lo contrario, entonces sí, sería falso lo que dice, porque
en caso de que hubiese cuestiones de la naturaleza que son dogma de fe, hay que respetarlas como verdad. Pero la cuestión geocéntrica no es dogma de fe. Roberto Bellarmino, que por cierto está canonizado, Roberto Bellarmino era el jefe, era comisario, mejor dicho, de la Santa Inquisición. Roberto Bellarmino está interesado en la polémica y él escribe una carta a Paolo Antonio Foscarini, otro personaje de la Iglesia, que por cierto, él aceptaba mucho las pruebas de Galileo. Entonces, platicando sobre este asunto, Roberto Bellarmino le escribe una carta. Y es muy interesante lo que dice Roberto Bellarmino. Dice Roberto Bellarmino: conviene dejar al heliocentrismo como un esquema matemático para la predicción astral. Roberto Bellarmino adopta un punto de vista muy práctico. Tenemos el heliocentrismo, tenemos las pruebas de Galileo, hay algunos problemas con estas pruebas. Recuerden, no hay una teoría de la gravedad que justifique. Al pobre de Kepler nadie le hace caso por ser protestante. La cuestión del paralaje estelar no se observa, ya vimos por qué, porque faltaban telescopios mejores. Roberto Bellarmino se da cuenta que hay pruebas, pero no son absolutamente concluyentes, y en un sentido muy práctico, porque él estaba preocupado por esto de la cuestión protestante y la Sagrada Escritura, él dice: mejor lo dejamos como esquema matemático y no nos metemos en problemas. Muy práctico. Sin embargo, asumir el heliocentrismo como verdad física supone graves problemas de interpretación de la Sagrada Escritura. En caso de que el heliocentrismo, dice Roberto Bellarmino, esté perfectamente demostrado, caray, vamos a tener muchos problemas y tendríamos que enfocarnos a esos problemas, pero mejor nos metemos en camisas de 11 varas, como decimos aquí en México. Si hubiera una verdadera demostración, diciendo Roberto Bellarmino, del heliocentrismo, entonces hay que considerar el sentido de la Escritura y decir que la Escritura está bien, pero que los que la estamos malinterpretando somos nosotros. En esa carta sí le reconoce eso a Galileo. Y la pregunta fundamental: ¿existía tal demostración por parte de Galileo? Galileo, muy ufano, decía que sí. Yo ya demostré el heliocentrismo y el que no lo quiere aceptar es porque está mal. El caso es que esas cartas, no faltó la persona que sacara, bueno, no era fotocopias, sino que consiguió las cartas, las reescribió, bueno, las copió, y las mandó al Santo Oficio. Digo, no falta eso, ¿verdad? Permíteme, les copio y lo voy a acusar al Galileo ese. No faltó la persona. Total, que el contenido de esas cartas llega al Santo Oficio, llega a Roberto Bellarmino. Y como Galileo tenía muchos enemigos, los enemigos se aprovechan de eso y levantan una denuncia. Más que una denuncia que, aunque iba en contra de Galileo, es en razón del heliocentrismo. Y la denuncia dice: el señor Galileo dice que ciertos modos de hablar de la Santa Escritura no son válidos. Es decir, que la Escritura no vale cuando hablamos de ciencia. Que las Escrituras son el último criterio para hablar de cosas naturales. Las Escrituras no sirven para las cosas naturales. Que los intérpretes yerran con frecuencia. Que en las cosas naturales es superior la argumentación matemática a la Sagrada Escritura. El sentido de la denuncia por parte de los enemigos de Galileo ante el Santo Oficio es que el señor Galileo está desacreditando las Santas Escrituras y pues esto ya merece pena de herejía. El Santo Oficio toma cartas en el asunto y en 1616 va a evaluar, y esto es muy importante, no va a evaluar una persona, va a evaluar el heliocentrismo. Será hasta 1633 en donde Galileo sea citado como sospechoso de herejía. Y aquí hay una larga historia que de por sí pensaba no tocarla.
me centro en esto. Evaluó una tesis, las tesis heliocéntricas, no una persona, las tesis. Primera tesis a evaluar, que el Sol sea centro del universo y por consiguiente carente de movimiento local. ¿Cómo fue evaluada esta tesis? Es necia y absurda en filosofía y formalmente herética en la medida en que contradecía las sentencias de la Sagrada Escritura en un significado literal y de acuerdo con el comentario general de los santos padres y doctores de la Iglesia. El Santo Oficio de aquella época asumió que esos pasajes geocéntricos todos los padres los habían interpretado de manera literal y por lo tanto debían de quedarse así. Segunda tesis a evaluar, que la Tierra no está en el centro del universo, ni permanece inmóvil, sino que se mueve toda ella en sí misma con un movimiento diurno. Dictamen, necia y absurda en filosofía y teológicamente por lo menos es errónea en lo que se refiere a la fe. Es lo que dijo el Santo Oficio. Es destacar lo siguiente, si analizamos la primera, que está referida al Sol, y la segunda, que está referida a la Tierra, y vemos el dictamen, vemos que la del Sol es la que fue más duramente condenada como formalmente herética, en cambio la de la Tierra solamente como errónea teológicamente. El Santo Oficio estaba más preocupado por el Sol que por la Tierra. Llama la atención. Estaba más preocupado por afirmar que se movía el Sol a afirmar que la Tierra es el centro del universo. El 5 de marzo de 1616, por parte de la Sagrada Congregación del Índice, se dictamina que el libro de Copérnico tiene que pasar a revisión. No lo van a suspender, solamente lo van a corregir, de tal manera que quede solamente bien claro que el heliocentrismo es algo matemático y que no tiene nada que ver con la realidad. Digamos que el heliocentrismo se salvó de ser condenado, al menos en el plano matemático. En el plano físico queda condenado, en el plano matemático pueden decir lo que quieran. Galileo, que fue a Roma a defender el heliocentrismo, pues ya que estaba en Roma lo mandaron a llamar para notificarle esto. Bueno, Galileo lo mandan a llamar, tiene una entrevista con Roberto Bellarmino, le da a conocer el dictamen y le dice que a partir de ahora no se puede divulgar el heliocentrismo como realidad física. Matemáticamente puedes escribir del heliocentrismo lo que tú quieras, pero como realidad física te callas. Galileo pues queda molesto, pero tiene que obedecer. Efectivamente se corrige, se pone en stand-by, diríamos hoy, el libro de Copérnico. Hacia 1620, o sea 4 años después, vuelve a salir el libro de Copérnico ya corregido, señalando que es solamente matemáticas, no se asusten, la Tierra no se mueve. Aquí hay una cuestión histórica que va a dar mucho que decir aún ahora. En 1616 se le hizo firmar a Galileo un documento, como él era el gran representante de la defensa del heliocentrismo físico, se le hace firmar un documento en donde se compromete a no divulgar el heliocentrismo como realidad física. Posteriormente, Galileo, hacia 1630, va a publicar otra obra, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, Ptolemaico y Copernicano. Y en esa obra hace una defensa del heliocentrismo como realidad física. Ese libro va a llegar a Roma e inmediatamente los enemigos de Galileo lo denuncian por haber faltado a su compromiso. Y es por eso que Galileo hacia 1633, ahora sí, va a ser citado como sospechoso de herejía. Hay toda una cuestión histórica en donde si esa acta de 1616 existió o no existió, hay quien dice que no existió, que fue evidencia elaborada hacia 1633 para atrapar a Galileo.
Otros historiadores dicen que sí existió, pero no queda claro la redacción. Para no hacer el cuento largo, en 1633 Galileo, al menos lo que queda de evidencia en actas, Galileo nunca niega que haya firmado, pero tampoco lo acepta. Él dice, no recuerdo haber firmado. Ese papelito fue fundamental para ser procesado Galileo como sospechoso de herejía. Había comentado que Galileo era muy soberbio y él decía, yo ya tengo la demostración total del heliocentrismo. Pero a veces la conciencia nos recrimina nuestros actos. Galileo sabía que le faltaban pruebas. Galileo reconocía que tenía que haber una teoría de la gravitación. Galileo no le quiso hacer caso a Kepler. Incluso el mismo Galileo decía, si algún día los telescopios son más finos, eso del paralaje estelar podrá ser explicado. Y tuvo razón, pero en su momento no. Galileo dijo, ok, según Roberto Bellarmino, el mero de la Santa Inquisición, tiene que haber pruebas fuertes, pues las voy a buscar. ¿Y dónde las quiso buscar? En esto de las mareas. Galileo pensó que las mareas, el sub y baja de las mareas, se debían al doble movimiento de la Tierra. Y dijo, yo con las mareas demuestro. Y fue su línea de investigación, diríamos ahora. Por poner un ejemplo aquí con la UPAEF. Señor Galileo, mi línea de investigación, las mareas son consecuencia y prueba directa del doble movimiento de la Tierra. No se sabía, pues adelante. Y de hecho, en ese libro que acabo de mencionar, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, en su cuarta jornada va a hablar de las mareas. En las mareas estaría la prueba definitiva. Ya casi voy a cerrar. No faltó quien le dijera a Galileo, oye, ¿no crees que eso de las mareas tiene que ver más con la luna que con el doble movimiento de la Tierra? Y Galileo decía, ay, eso es como hablar de hombres lobos. En aquella época había mucha superstición sobre la luna. Y a Galileo le sonaba superstición, que la luna tuviera que ver como la marea. Por eso Galileo desecha eso y dice, no, las mareas son consecuencia del doble movimiento de la Tierra. Con la teoría de la gravitación de Isaac Newton queda perfectamente comprobado que este fenómeno tiene que ver con la luna. Galileo se equivocó en su línea de investigación. Y pues sería todo. Muchas gracias. Sí, ahí está ya la separación. Claro, separación que va a estar sujeta a una interpretación filosófica. Y aquí habría dos interpretaciones filosóficas. Una interpretación filosófica del conflicto. La ciencia se separa porque la religión es falsa. O bien, en una interpretación filosófica no del conflicto, la ciencia empieza a delimitar su campo. ¿Y qué es lo que hace Galileo? Delimitar bien el campo de la ciencia, distinguiéndola, pero no separándola de la religión. Claro que los teólogos ofendidos dijeron, es que Galileo está haciendo ya una ciencia herética, pero ofendidos por esta situación que ya expliqué del contexto. En la perspectiva de Galileo es solamente delimitar los campos. El ejemplo del zapatero y del rey está fantástico. Es decir, no porque el zapatero sepa hacer bien sus zapatos y el rey no sepa hacer zapatos, ya no va a ser súbdito del rey. Sí, va a seguir siendo súbdito del rey. Claro está que en esta separación o en esta distinción, la ciencia ya no tomará en cuenta lo que diga la religión. Y en parte es verdad. Para explicar el movimiento planetario yo no necesito de Dios ni de la Sagrada Escritura. Ya en una visión más integral, entraría el problema de Dios. Pero en esa visión más integral, no solamente ciencia, sino otros elementos de carácter filosófico o teológico. ¿Sí?
¿Cuál es la visión oficial de la Iglesia hoy respecto a esta posición? Digo, está la encíclica, está Fe y Razón, pero ¿cuál se diría que es el punto actual en el que estamos? Le agradezco bastante esa pregunta porque la tenía en mente, pero por el tiempo ya no la hice, ya no comenté. Ok. A ver, es muy interesante, gracias por su pregunta. A ver, como recapitulo y le voy contestando. Copérnico en lo personal estaba convencido de la verdad física del heliocentrismo, pero sus razones eran un tanto místicas y filosóficas. Siguiendo el esquema pitagórico y platónico, la luz siempre ocupa un lugar central. Y con esa idea Copérnico se atreve a elaborar un esquema matemático que fue pues más o menos exitoso. Bueno, el caso es que la divulgación de Copérnico es como instrumento matemático. Llega 1616, sigue como instrumento matemático, y el católico que ande diciendo que es realidad física es sospechoso de herejía, que fue lo que le pasó a Galileo. Bueno, la prohibición fue parte del Santo Oficio, que es un órgano, en aquella época era un órgano muy importante de la Iglesia Católica. Si nos atendemos a lo jurídico, ese decreto de prohibir el heliocentrismo con verdad física tendría que haberse mantenido. Todo aquel católico que ande diciendo que el heliocentrismo es verdad física, sospechoso de herejía. Pero ¿qué es lo que sucede? De la segunda mitad del siglo XVII hacia adelante, pues el heliocentrismo con verdad física va ganando adeptos entre los mismos católicos. Y a pesar de que estaba el decreto en la ley, no se aplicaba. Pero será desde la segunda mitad del siglo XVII en adelante. En adelante, hacia finales del XVIII, principios del XIX, prácticamente se está convencido del heliocentrismo y está ese decreto. Y nadie es condenado. Bueno, ningún católico es condenado. Llega Juan Pablo II en los años 80, pide una revisión del caso, que se revise qué es lo que pasó, y simple y sencillamente se reconoce que ese decreto está mal. Galileo, eso es muy interesante, Galileo no fue hereje. Es decir, si nos vamos a la formalidad del derecho canónico, Galileo no fue un hereje. Fue juzgado de sospechoso de herejía, quedó como un hereje penitente. ¿Qué significa un hereje penitente? Alguien que decía una herejía, se le hizo ver que era una herejía y se arrepintió. Muchas veces se dice, es que Juan Pablo II ya rehabilitó a Galileo. Es que Galileo no tenía que haber sido rehabilitado porque él en el juicio que se le hace en 1633, jurando algo que él consideraba falso, dice, me arrepiento de haber dicho que el heliocentrismo es realidad física. Ok, ya te arrepentiste. Vas a tener una pena a manera de, ¿qué será?, de expurgación, leer los salmos penitenciales y ya no eres hereje. No sé si le contesto o no le contesto con esto. Oh. Sí, pidió perdón. Claro, es muy importante esto. Sí, sí. Muy buena pregunta. Es que esto no se puede contestar a priori o con una regla. Analizando el mismo avance, tanto de interpretación de escritura como del avance mismo de la ciencia, pues uno se va discerniendo por dónde sí y por dónde no. Ahora sí que esto es relativo a las cuestiones. Le pongo un ejemplo. A mediados del siglo XX, la otra cuestión fuerte fue lo del evolucionismo. Y ahorita no sé si Lulu me puede refrescar la memoria, no me acuerdo, fue Pío XI, Pío XII, no me acuerdo, y en qué encíclica, Pío XI. Bueno, en un escrito, Pío XI dice, está bien que la ciencia investigue sobre la evolución, e incluso el cuerpo humano tiene antecedentes evolutivos, puede ser que lo demuestre la ciencia, pero con relación al alma, esa viene de Dios. Y es muy interesante eso, ¿no? Bueno, el alma viene de Dios, pero eso no quita que nuestro cuerpo tenga antecedentes evolutivos y la ciencia muy bien puede investigar sobre ello. Que lo demuestre o no lo demuestre, pues
Que lo demuestre no será un problema científico, pero el problema, la cuestión religiosa que quede asegurada, el alma viene de Dios. Es decir, por decirlo de esta manera, en lugar de venir del barro, a lo mejor venimos de un prototipo de antropoide. Bueno, sí, pero el alma viene de Dios. Pues sí, el zapatero sabe hacer los zapatos, pero el Papa dijo, yo no quiero más zapatos rojos, los quiero negros. Ok, muy gracias. El arquitecto sigue estando en función de lo que le requiere quien está haciendo la obra. Ok, muchos. Sí, ¿O no? gracias por su comentario. Sí, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ahí sí se equivocó. Se equivocó el Santo Oficio de 1616. Los dictámenes, pues, sí, están erróneos. Sí. Pues también muy interesante esta dinámica porque, por ejemplo, a principios del siglo pasado, la gran polémica que surge sobre la teoría del Big Bang, ¿no? Uh-huh. Que de hecho surge en un observatorio del Vaticano, ¿no? Científicos como Einstein odiaban la idea porque era un universo que tenía un inicio, Uh-huh. ¿no? Un punto de partida que para ellos les sonaba mucho a en el principio, ¿no? Y las elipsis, ¿no? Es muy interesante que 100 años después mucho del conservador está del lado opuesto, ¿no? O sea, se observa este universo evolutivo que los científicos no religiosos odian, ¿no? Por tener un inicio, pero hoy en día esa misma idea se plantea casi como una idea anatema al concepto de un universo creado con Dios al centro, ¿no? Entonces, estos debates que se tuvieron hace 500 años siguen vivos porque seguimos teniendo esa incapacidad en algunos temas de hacer ese conjuntamiento adecuado, ¿no? Entre nuestra observación del mundo natural y nuestra observación de la fe y el alma. Entonces, aunque sea histórico, sigue siendo del día. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues. Pues le agradecemos muchísimo su presentación y un pequeño reconocimiento de la presentación y un obsequio. Muchas gracias. Agradecimiento a su tiempo acá. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos ustedes por estar. Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo, UPAEP.